Todos los seres humanos hacemos planes en la vida, a corto plazo y a largo plazo. Algunos de esos planes son lindos, otros son frustrados y nos traen tanto dolor. Sin embargo, los planes de Dios son perfectos. Los sueños que Él tiene para el ser humano son perfectos. ¿Y tú sabías que sus planes están revelados aquí en la palabra de Dios? Así que te invito a tomar tu Biblia. Está comenzando Biblia Fácil y durante estos 3 próximos programas haremos una recapitulación sobre el plan que Dios reveló a través de su palabra. Estoy hablando del plan de salvación a través del santuario. Durante esta temporada hemos descubierto varios detalles acerca del santuario. Más queremos en estos últimos programas hablar sobre algunos detalles específicos que tienen que ver con nuestra salvación. Te preguntarás por qué hoy no tenemos invitados. Pues bueno, hoy quiero presentarte a mi invitado especial. Y eres tú que estás allí del otro lado de esta pantalla viendo este programa. Bienvenido, un grande abrazo para ti. Toma tu Biblia, toma una hoja, toma un lápiz y vamos a descubrir el plan que Dios tiene para nuestra vida. Quiero decirte que dentro de poco estaremos aquí mismo o en un nuevo escenario hablando sobre una nueva temática especial aquí en Biblia Fácil. Y es por eso que nos preparamos para ello. Sin embargo, antes hacemos esta recapitulación y este resumen sobre el santuario, porque en breve vamos a cambiar también a una nueva temática. Hay mucha expectativa, mucha preparación y estamos orando para que esta nueva temática también traiga tanta bendición a la vida. Muy bien, estamos listos entonces. Vamos a abrir la Biblia y antes abrimos nuestro corazón para hablar con Dios. Oramos. Querido Dios, estamos listos para poder descubrir una vez más aquel plan maravilloso que tienes para nuestra vida. Gracias porque a través de imágenes, a través de símbolos, a través de ritos y ceremonias, explicaste el plan de salvación, el plan de redención. Pero no solamente lo que hiciste en la cruz, sino lo que estás hoy haciendo ahora en nuestro favor. Y hoy queremos una vez más entrar a tu santuario para poder descubrir aquellos detalles maravillosos que tienen que ver con nuestra salvación. Bendice por favor a la persona que está en este momento viendo este programa. Abrázale con tus promesas y que juntos hoy podamos emocionarnos al ser nuestros ojos abiertos y ver con claridad la manera como nos quieres salvar. En el nombre de Jesús. Amén. Es necesario no solamente mirar al Calvario, sino también mirar al santuario. Y hoy quiero comenzar hablando sobre una parábola que Jesús contó. El libro de Mateo capítulo 13, versículo 44, dice así. Abre allí tu Biblia, Mateo capítulo 13, versículo 44 hasta el versículo 46. Dice así, cuando Jesús estaba contando las parábolas, también les dijo, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre la encuentra, la esconde de nuevo y con gozo va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. El siguiente versículo continúa diciendo, el reino de los cielos semejante a un comerciante que busca buenas perlas y al hallar una perla preciosa va, vende todo lo que tiene y la compra. Explicar esta parábola para nosotros hoy es muy simple, porque sabemos que ese tesoro y esa perla preciosa es Cristo. Lo que me llama la atención de la historia es que Jesús dice que cuando aquel hombre encontró el tesoro, vio que todas sus cosas no tenían valor y fue capaz de renunciar a todo, de vender a todo. Imagínate cómo llegó a su casa cuando dijo a su familia, voy a vender todo porque encontré un tesoro. La familia probablemente le dijo, tú estás loco, pero él sabía lo que había encontrado. Así también hoy una persona cuando encuentra a Jesús como el mayor tesoro de su vida, no importa la crítica, la renuncia, las cosas que tiene que dejar, porque sabe que encontró un tesoro en su vida. Pero en estas dos historias que Jesús cuenta hay algo en común. No solamente que encuentran lo mejor, sino que para tener ese tesoro compran.
Y aquí está lo que muchos no entienden. La salvación, por supuesto que es de gracia, es un regalo de Dios. Pero ¿qué significa que ellos compraron el tesoro? Que ellos compraron la perla preciosa. Allí está la parte que todos nosotros necesitamos entender. ¿Qué cosa es lo que necesitamos comprar? Apocalipsis capítulo 3, versículo 18 y versículo 20 nos da la respuesta. Mira, Apocalipsis capítulo 3, versículo 18. Dice así, el versículo 18, por tanto te aconsejo que compres de mí. ¿Tú quieres el tesoro? Muy bien. Tienes que vender y tienes que comprar. Solo que esta no es una compra con dinero. Esta es una compra diferente. Aquí no tiene que ver con riqueza o cuánto es lo que tienes que dar. Tampoco tiene que ver que la salvación es por sacrificio. Pero hay cosas que hay que comprar. Pero ¿cómo compro sin dinero? Porque estamos acostumbrados a comprar solo con dinero. Mira, te aconsejo que compres de mí oro refinado en el fuego para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte y para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. 3 cosas pide comprar. Número 1, oro. Número 2, vestiduras. Y número 3, colirio. ¿Qué significa eso? Es que cuando aceptamos a Jesús, necesitamos comprar no de otro lugar, sino de Él, oro. ¿Qué cosa es el oro? ¿Qué representa en la Biblia? El oro representa el amor y la fe, porque son las 2 cosas que pueden pasar por fuego para ser probados y son verdaderos. ¿Y qué significan las vestiduras? La justicia de Cristo, el carácter de Cristo, los méritos de Cristo. ¿Y qué significa el colirio? El Espíritu Santo que abre mis ojos para que yo pueda ver mi condición. ¿Tú te acuerdas de la historia de aquel joven rico que fue para Jesús y le dijo, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dice, ¿qué cosa ya guardaste todos los mandamientos? Él le dice, pues lo guardé desde mi juventud. Estoy haciendo todas las cosas correctas. Y Jesús le dice, una cosa te falta. ¿Qué cosa es lo que le faltaba? Le dice así, anda, vende todo. Ese vender todo es renuncia a aquello que está en primer lugar en tu vida. Pero él se fue triste y no estaba dispuesto a renunciar todo lo que estaba por encima de Dios. La pregunta es, ¿tú encontraste a Cristo? ¿Qué estás dispuesto a renunciar? Estoy diciendo que vendas todo y que te quedes pobre. Lo que te estoy diciendo es, ¿ya compraste el oro que es la fe y el amor? ¿Ya te vestiste de Cristo? ¿Ya permitiste que el Espíritu Santo abra tus ojos para que veas tu condición? Ahora, ¿por qué te estoy contando esa historia? Porque ahora vamos a colocarlo al revés. Tú sabes que Jesús también entra en esta historia. Solo que Jesús vino a esta tierra y no encontró un mayor tesoro ante la vista humana, porque el ser humano estaba perdido completamente. Pero nosotros para Él sí somos tesoro. Él nos ama tanto. ¿Y sabes qué cosa es lo que Jesús hizo por amor? Vendió todo. ¿Qué? Sí. Porque Él renunció toda la gloria del cielo para venir a esta tierra. Dejó todo, renunció todo. Es el único Dios que se hizo hombre. Nació, vivió, murió para poder salvarnos. O sea, si Él dio todo, ¿por qué los seres humanos no somos capaces de dar todo? Y ahí está el secreto para poder descubrir el santuario. Porque en el santuario, Jesús nos enseña el plan de salvación. En el santuario encontramos por qué Jesús se hizo carne, siendo Dios. En el santuario encontramos el ministerio de Cristo, el plan de salvación revelado para toda la humanidad. En el santuario encontramos que aunque somos miserables y pecadores, valemos tanto para Dios. Que tú eres el tesoro de Dios. Que Dios te ama mucho. Por eso es que Dios mandó a Moisés, Éxodo 26:30, alzarás el tabernáculo conforme al modelo que se te fue mostrado en el monte. Dios no le dejó a criterio de Moisés. Dios le mostró el santuario real que hay en el cielo y le dice, por favor, vas a hacer una maqueta, porque en ese santuario yo les voy a enseñar de manera didáctica cómo quiero salvarlos. No lo dejó a criterio de Moisés.
Incluso Dios dio las medidas, el material, el color, de todo. Y quiero que sepas que cada detalle dentro del santuario revela nuestra salvación. No solamente el sacrificio de Jesús, porque muchos solamente miran el sacrificio de Jesús y dicen, ya está todo. No, en el santuario está revelado todo el plan de salvación, donde el sacrificio de Jesús hacía parte, y claro que la parte más importante, porque sin su sacrificio estaríamos perdidos. Sin embargo, no queda allí la salvación. No solamente lo que Jesús hizo, es lo que Jesús hace. Por eso es que Moisés recibe esa orden. Y ahora en Hebreos 8:5, mira lo que dice allí, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Como se advirtió a Moisés cuando iba a erigir el santuario, diciéndole, mira y haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha sido mostrado. Entonces, el santuario real está en el cielo. Lo que hizo Moisés es una copia, porque a través de esa maqueta iba a revelar el plan de salvación. Ahora, aquí viene lo interesante. ¿Tú sabes cuántos años tuvimos esa maqueta? 1500 años. Durante esos 1500 años, Dios educó al pueblo de Israel y les mostró su plan a través de las fiestas, a través de los sacrificios, a través de las ceremonias. Le mostró el plan completo de salvación. Pero hubo un problema. Los judíos se aferraron a las fiestas y ceremonias, al sistema de sacrificios, que cuando vino el verdadero Cordero, lo rechazaron. Y ahí está el problema. A pesar de que entendían todo el santuario, ellos se aferraron donde no debían. Por eso es que ellos rechazaron a Jesús, confundieron la sombra con la realidad. Por eso es que Jesús allí fue rechazado. Ahora, quiero que entendamos algo importante. El santuario como estructura y el ministerio de los sacerdotes en el santuario, todo apuntaba hacia el ministerio de Cristo. Fíjense, cuando Jesús murió y luego resucitó, fue al cielo. ¿A dónde entró? Hebreos 8 dice que entró al santuario. Cuando vamos al libro de Apocalipsis capítulo 1, encontramos a Juan recibiendo una visión donde Jesús se pasea entre el candelabro de oro. ¿Dónde está Jesús? ¿A dónde entró entonces Jesús? Al lugar santo. ¿Dónde estaba el candelabro de oro? En el lugar santo. Entonces, cuando Jesús se fue al cielo en el año 31, entró al lugar santo para hacer la obra de intercesión y perdón para la humanidad. Recordemos que el perdón para el pecador en el santuario no acababa cuando moría el sacrificio, cuando moría el cordero. Acababa cuando el sacerdote entraba al santuario para aplicar esa sangre. Por eso es importante analizar no solo lo que Jesús hizo, sino lo que Jesús hoy hace en nuestro favor. Aplicar su sacrificio a favor de aquellos que creen en Él. Por eso es que aunque Él murió por todos, no todos se salvarán. ¿Por qué no todos se salvarán? Porque no puede ser aplicado el sacrificio a favor de aquel que no cree. Y en el lugar santo estuvo hasta 1844. Y a partir de 1844, según Daniel capítulo 8, versículo 14, que después de 2300 tardes y mañanas el santuario será purificado. Ya vimos eso en un tema especial aquí. ¿Y el santuario dónde sería purificado? En el cielo. O tú puedes decir, pastor, ¿el cielo de qué tiene que allí purificarse el santuario si ahí no hay pecado? De los registros de nuestro pecado. Porque ahí está registrado nuestro pecado. Y a partir de 1844 comienza una obra de juicio para determinar quiénes son los sinceros, fieles hijos de Dios. Porque Jesús nos enseñó que no basta creer. No todo el que me dice Señor, Señor entra al reino de los cielos. Entonces para ello tiene que haber un juicio. Y eso es lo que está haciendo Jesús ahora desde 1844. Una obra de perdón, de intercesión y una obra de juicio. Y así como aquí en la tierra, en el santuario terrenal, también era necesaria una purificación. En el cielo también era necesario, según Hebreos capítulo 9, versículo 23. Allí dice que las cosas celestiales también necesitan ser purificadas, pero con un mejor sacrificio, claro, porque ya no es un sacrificio de animales, sino con el sacrificio de Jesús. Esa es la belleza de poder entender sobre el santuario. Ahora, ¿qué cosa es lo que revela el santuario?
Ya dijimos aquí que muestra a Cristo, porque todo lo que había en el santuario revela el ministerio de Cristo. Pero hay otras enseñanzas importantísimas. Por ejemplo, el tabernáculo es un tipo de Cristo con sus rituales, con sus muebles. Ya vimos todo lo que está aquí dentro del santuario, cómo representaba a Cristo, cómo el candelabro representaba a Cristo como la luz del mundo y también al Espíritu Santo. Cómo aquí ese altar de sacrificio representaba la cruz de Cristo. Ya vimos todo eso. Pero también recordemos que los materiales representaban a Cristo de la manera como era hecha los muebles. Por ejemplo, quiero que me acompañes aquí. Mira, ve. Este mueble llamado el altar de sacrificio era de madera cubierto de bronce. La pregunta es ¿por qué? Porque este altar iba a arder con el sacrificio. Si era solo madera, hasta la madera hubiese ardido. ¿Qué cosa cubría la madera? El bronce. ¿Y tú sabías que la madera representa la humanidad de Jesús? ¿Y el bronce representa la gracia de Jesús? ¿Por qué es que todos los muebles eran de madera o bronce o madera y oro? Porque representa tanto la divinidad de Jesús, el oro, o la humanidad de Jesús como la madera. Ahí nos está diciendo que Jesús era Dios hombre, aquel único que tendría dos naturalezas, divina y humana. Ahora, todos los templos construidos en ese tiempo siempre estaban en dirección al sol. Y Dios hizo que el santuario pueda ser realizado o pueda ser hecho con la puerta dando la espalda al sol. Tanto así que cuando el sacerdote o las personas ingresaban al santuario, iban dando la espalda al sol. ¿Por qué razón? Para evitar la idolatría. Porque todas las otras religiones adoraban al sol. Sin embargo, Dios en el santuario dice que la idolatría es pecado y que no tenemos que adorar a la creación, sino al Creador. ¿Qué más aprendemos en el santuario? En el santuario aprendemos que el atrio representa el ministerio de Cristo en la tierra. Esto representa el ministerio de Cristo en la tierra, la fuente, ese altar, lo que Jesús hizo aquí en la tierra. ¿Y qué representa el lugar santo y el lugar santísimo? Lo que Jesús haría en el cielo. Y hay muchos que solamente se quedan con el sacrificio de Cristo en la tierra y no acompañan a Cristo lo que está haciendo hoy dentro del santuario celestial. Otra cosa, el lugar santo y el lugar santísimo dijimos que representa el cielo y lo que Jesús haría en el cielo. Por eso 1 Timoteo 2:5 el apóstol Pablo dice con tanto énfasis, dice así: tenemos un solo mediador y sacerdote. No tenemos más mediadores, no tenemos un santo que interceda, no tenemos un hombre que sea el puente. Tenemos a un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Quién es el único que intercede? Jesús. No es un santo, no es la Virgen, es Cristo. Hechos 4:12 dice: en ningún otro hay salvación, no hay otro nombre dado bajo el cielo dado a los hombres en lo cual podamos ser salvos, sino ¿quién? Jesucristo. ¿Qué más podemos entender en el santuario? De que la única manera para llegar al cielo no es por nuestros méritos, por sacrificios, sino por un solo camino, que es Cristo. Por eso Jesús mismo dijo en el libro de Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Camino, verdad y vida es Cristo. Ahora vamos a ver qué significa eso a la luz del santuario. Y por supuesto que ahí encontramos otras lecciones. Vamos a ver un detalle importante que hasta aquí no hemos visto sobre el santuario. Y yo quiero que ustedes me acompañen a leer 3 textos bíblicos y vamos a sorprendernos con esta luz. Fíjate aquí. Éxodo 26:1 dice así: y harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. ¿Estás entendiendo? Vamos a otro asunto. Éxodo 26:31. También harás un velo de azul, púrpura y carmesí y lino torcido, y será hecho de obra primorosa con querubines. Otro texto más. Y harás para la puerta, Éxodo 26:36, la puerta del tabernáculo, una cortina de azul, púrpura y carmesí y lino torcido, obra de recamador.
Si yo te pregunto, ¿qué cosa tienen en común esos tres textos que acabamos de leer? Nos vamos a dar cuenta que lo que tienen en común es el color que debe tener el tabernáculo, el velo y la puerta. La pregunta ¿es casualidad de que tengan color? ¿Solamente es por estética o por uniformidad? No. Cada color representa un asunto de nuestra salvación. Y si te das cuenta, hay tres colores que se repiten: azul, púrpura y carmesí. Tabernáculo, el velo, azul, púrpura y carmesí. La puerta, azul, púrpura y carmesí. Y si te das cuenta, los tres deben tener ¿qué cosa? Lino. El lino representa mucho dentro del santuario para nuestra salvación. Ahora vamos a explicar qué significa el lino y por qué deberían tener esas tres colores. No es esto capricho ni casualidad. ¿Por qué tenía que ser azul, púrpura y carmesí? Pero eso no te sorprenda. Hay otra cosa más sorprendente. Estamos hablando aquí del santuario. Ahora, vamos a ver a la vestidura del sacerdote. Mira cómo se vestía el sacerdote. Éxodo 28, 4 y 5. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra, el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón, tu hermano, para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Y presta atención, tomarán oro, ojo aquí, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. ¿Qué te parece que es casualidad? Los mismos colores de la vestidura del sacerdote era la misma color que el santuario tenía que tener, que el velo tenía que tener, que las cortinas tenían que tener. ¿Por qué lino? ¿Por qué azul? ¿Por qué púrpura? ¿Por qué carmesí? Estos colores se van a repetir muchas veces en la Biblia. Hay que prestar mucha atención allí. ¿Qué cosa es lo que tenemos que descubrir entonces? Primero, ¿por qué es que el sacerdote tenía que vestirse con la misma tela y el mismo color del tabernáculo? ¿Por qué? Porque tanto el tabernáculo y el ministerio sacerdotal representaba el ministerio de Cristo. Por eso no nos olvidemos de eso. No solamente es ver el tabernáculo, es ver el ministerio sacerdotal, porque eso representaría lo que Cristo hizo en la tierra. O sea, ambos representan allí lo mismo. Cristo no dejó a criterio ni el color, ni siquiera la ubicación de los muebles, porque cada parte revelaba algo de nuestra salvación. Y aquí vamos a encontrarnos un asunto realmente impresionante. ¿Estás listo? Mira, ve. Tanto el tabernáculo como el sacerdote tenían el mismo color. Una vez más, azul, púrpura y carmesí. Vamos a ver qué significa púrpura. Vamos a comenzar por púrpura. ¿Te parece? Marcos capítulo 15. Marcos capítulo 15. Y vamos a leer versículos 17 y versículo 18. Vamos a Marcos capítulo 15. Abre tu Biblia, ábrelo ahí. Marcos capítulo 15. Vamos ahí al versículo 17. Dice así: y lo vistieron de púrpura. ¿A quién lo vistieron de púrpura? A Jesús. Y le pusieron una corona de espinas y comenzaron a saludarlo, diciendo: salve, Rey de los judíos. Ellos pusieron la púrpura, el color púrpura sobre Jesús en tono de burla. Pero aquí también me está diciendo qué representa el color. El color púrpura representa el color de los reyes. Los reyes eran vestidos de púrpura. Entonces está hablando de Jesús como rey. Púrpura significa rey. Jesús como rey. ¿Y qué significa carmesí? Vamos a Isaías capítulo 1, versículo 18. Isaías capítulo 1, versículo 18. Mira lo que dice allí. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si son rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Cuál es el problema para el pecado como el carmesí? La sangre de Jesús. Entonces el carmesí representa el sacrificio de Jesús. Jesús como cordero.
El púrpura representa a Jesús como rey. El carmesí representa a Jesús como cordero, como sacrificio. ¿Recuerdas cuando Juan tuvo una visión y allí escuchó una voz diciendo: hay uno que es digno, el león de la tribu de Judá? Y cuando él volteó para ver al león, no vio un león, vio un cordero. Claro, es que antes de ser rey, primero fue cordero. Púrpura y carmesí. ¿Qué representa? Jesús como rey, Jesús como cordero, Jesús como sacrificio. Y vamos a ver el otro. ¿Qué cosa significa el azul? Porque el azul se va a repetir constantemente en todas las vestiduras, al igual que el púrpura y el carmesí. Abre tu Biblia entonces, vamos a Números. Números capítulo 15, versículo 38 y versículo 39. Números capítulo 15, versículo 38 y versículo 39. Ahora te pregunto, ¿tú ya estás con el texto allí? ¿Abriste ya tu Biblia? Este azul es tan importante. Fíjate, si todavía no encuentras el texto, yo te voy a dar un tiempo para que ahora lo abras tu Biblia, lo puedas subrayar y podamos entender esto. No cambies el canal, vamos a una breve pausa y ya regresamos para descubrir este color tan importante dentro de la vestidura y dentro del tabernáculo. Ya regresamos. Entonces nosotros estamos aquí revisando sobre los 3 colores que tenía el tabernáculo y las vestiduras sacerdotales, que representaban a Cristo, su ministerio, pero también el plan de salvación. Y para ello ya descubrimos qué representa la púrpura, qué representa el carmesí, y vamos a ver qué representa el azul. Entonces vamos al libro de Números, capítulo 15, versículo 38, dice así: habla a los hijos de Israel y diles. ¿Estás leyendo la Biblia conmigo? Vamos a leer la Biblia. Que se hagan unos flecos en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada fleco de los bordes un cordón azul. ¿Leíste? ¿De qué color tenía que ser el cordón azul? ¿Qué representa el azul? Versículo 39. Llevaréis estos flecos para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová. No de 9, no de 8, de todos. Para que no te olvide los mandamientos de Jehová y las pongáis por obra. Y no seguiré los apetitos de vuestro corazón y de vuestros ojos. O sea, el cordón azul te hará recordar que hay un Dios que ve todo y que tienes que guardar sus mandamientos. ¿Ya te diste cuenta que la ley de Dios está dentro del plan de salvación? ¿Anula la gracia? No. Ahí está el carmesí. ¿Anula a Cristo como rey? No. Ahí está el color púrpura. ¿Y qué significa el azul? Tiene que ver con santidad, con el deseo que Dios tiene para todos sus hijos. ¿Y por qué el azul les haría recordar la ley de Dios? Vamos al libro de Ezequiel. Mira el libro de Ezequiel capítulo 1, versículo 26. Este texto es impresionante. Ezequiel capítulo 1, tú sabes que varios profetas vieron el trono de Dios. ¿Y qué color crees que tiene, según lo que los profetas vieron, el trono de Dios? Vamos a ver lo que dice el libro de Ezequiel, capítulo 1, versículo 26. Presta atención allí. Verso 26 dice así: como o sobre la bóveda que estaba sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. ¿Tú sabes cuál es el color zafiro? Azul. Entonces, el trono lo tenían que relacionar con la ley de Dios, porque el trono de Dios, el gobierno de Dios está bajo su ley. Él es el gobernante, Él es el legislador, Él es el salvador y Él es el rey. Por eso tenían que llevar esos 3 colores.
Tú sabes que en Éxodo capítulo 24, versículo 10, encontramos otra vez haciendo referencia al trono de Dios con ese color. Mira lo que dice el libro de Éxodo capítulo 24, versículo 10. Éxodo 24, 10. Vieron al Dios de Israel, debajo de sus pies había como un emboldosado de zafiro semejante al cielo sereno, un azul cielo. Y ese azul ahora les haría recordar el trono de Dios y la ley de Dios. Entonces, la ley de Dios, ¿dónde está ubicada dentro del santuario? En el lugar santísimo, no estaba en la puerta. Muchos aceptan solamente el sacrificio de Cristo y piensan que aquí en el atrio se anuló la ley, cuando la ley de Dios, ¿dónde está? Está en el lugar santísimo. ¿Y el lugar santísimo qué representa? El trono de Dios. Entonces los tres colores representan Jesús como rey, Jesús como sacrificio y Jesús como legislador, como juez. Por eso es que hoy está haciendo un juicio, porque Él es juez. ¿Y cuál es la norma de juicio? Santiago 2, 10 al 12 dice que el código de este juicio es su ley. ¿Ya te diste cuenta de la importancia de esto dentro del santuario? Ahora, ¿ya te diste cuenta por qué el diablo odia tanto la ley de Dios? Ah, no, que la ley fue abolida. Muchos confunden la ley ceremonial que tuvo su fin en la cruz con la ley de Dios. Apocalipsis 14, 12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces, ¿dónde dice que fue abolida? Cuando está hablando del tiempo del fin. Sin embargo, Apocalipsis 12, 17 dice que el diablo se llena de ira contra aquellos que guardan los mandamientos de Dios. El diablo tiene un odio contra la ley de Dios. ¿Qué dice la ley de Dios? No matarás, no adulterarás, no cometerás adulterio, no robarás, honra a tu padre y a tu madre. Ah, no, eso no fue abolido. ¿Y por qué no aceptas el cuarto mandamiento? Acuérdate del día sábado para santificarlo. ¿Te das cuenta que el diablo está en contra de la ley? Y especialmente con dos mandamientos que hablan de adoración. El segundo mandamiento, que es idolatría, condenación a la idolatría, y el cuarto mandamiento que manda a observar el día sábado. Eso es la ley de Dios. Revisa en tu Biblia Éxodo capítulo 20 y dice que el color azul les hará recordar toda la ley. Santiago 2:10 dice que aquel que ofende en un punto de la ley se hace culpable de todos, pero también nos repite dos mandamientos como para no confundir de qué ley está hablando. Algunos dicen en Hechos 15, la iglesia cristiana abolió la ley. Lee con cuidado. No está hablando de la ley de Dios, está hablando de ritos, de ceremonias, de comer sangre, está hablando de inmortalidad, de inmoralidad. Está hablando de circuncisión que no está dentro de la ley de Dios. El diablo tiene un odio contra la ley de Dios. Pero quieres para mostrarte un asunto importantísimo más. Abre tu Biblia en Apocalipsis capítulo 17. Apocalipsis capítulo 17. Mira, en el capítulo 12 presenta la iglesia verdadera. Y en el capítulo 17 presenta la iglesia falsa, representada por una mujer. Dice así, la mujer estaba vestida de púrpura, escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas. Ajá. Tenía en la mano un cáliz lleno de oro, lleno de abominaciones, de inmundicia y de fornicación. ¿Qué color le falta a esta mujer? El azul. ¿Por qué? Porque odia la ley de Dios. Se viste de púrpura. Está lleno de carmesí, de sangre. ¿Pero qué color no tiene? Azul. Porque el azul es la ley de Dios. Ahora entiende la diferencia entre la iglesia del capítulo 12, que está vestida de Cristo, color blanco, lleno de su santidad y pureza, con la de Apocalipsis 17. Esta quiere ser una copia del santuario, pero le falta, ¿qué cosa? La santidad. ¿Y la santidad a través de qué se logra? Ahora lo vamos a ver. Le falta el color azul. En el mundo oriental, la ropa de una persona transmitía cómo es la persona por dentro. Por eso las vestiduras son importantes. Porque la ropa reflejaba el carácter de la persona. Tú recuerdas que incluso para las bodas, las personas recibían ropa. Y aquel que no estaba vestido de bodas era echado de la boda. La ropa es importante. La Biblia mucho habla acerca de ropa porque representa algo importantísimo. Ahora, otra cosa.
Levítico 8:7 dice que puso sobre él la túnica, lo ciñó en el cinturón, le vistió con el manto, le puso el efod, lo ciñó con el tejido y en la frente le puso una lámina de oro, la cual decía, ¿qué cosa decía esa lámina de oro? Decía, santidad a Jehová. Aquí está la relación entre el color azul y la santidad. ¿Dónde tenía que llevar el sumo sacerdote esa lámina? En la frente. Si te das cuenta, todos los muebles eran revestidos, algunos con oro y otros con bronce. La única lámina de oro completa era el propiciatorio, que era la tapa que cubría el arca de la alianza, que estaba ¿dónde? En el lugar santísimo. Y el único, dentro de la vestimenta del sacerdote, la única lámina de oro que tenía era sobre su frente. Y en esa lámina decía santidad a Jehová. Entonces, ¿qué relación hay entre el propiciatorio y la placa del sumo sacerdote? Hay mucha relación. ¿Por qué razón? Muy bien, porque santidad a Jehová es el deseo que Dios tiene para sus hijos. Dios te salva para caminar en santidad, no para que tú puedas vivir en tu pecado. Por eso es que la gracia de Dios te saca de la desgracia. No es que, me libró de la gracia, ahora soy libre, puedo hacer lo que quiero, finalmente pido perdón, Dios me perdona, aleluya, no hay ley, soy libre. No, la gracia transforma tu vida para colocarte en armonía con la voluntad de Dios. ¿Acaso en Mateo 7:21 Jesús nos dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entra al reino de los cielos? Todo el mundo dice es creyente, todo el mundo dice adora a Dios, pero ¿cuál es el requisito? ¿Qué cosa dice Mateo 7:21? No entran al reino de los cielos porque no hicieron la voluntad de mi Padre. Aunque en mi nombre echaron fuera demonios, aunque en mi nombre hicieron milagros, no hicieron mi voluntad, por eso no entrarán en el reino de los cielos. La gracia de Dios te salva, pero Él quiere que caminemos en santidad. ¿Y qué significa andar en santidad? Andar en santidad significa estar permanentemente de acuerdo con Dios. ¿Y cómo sé que estoy de acuerdo con Dios? Abre tu Biblia, Salmos capítulo 40. Vamos a ver qué dice la Biblia. Salmos capítulo 40, versículo 8. Mira, Salmos capítulo 40, versículo 8. Dice así, el hacer tu voluntad, presta atención al texto, el hacer tu voluntad, oh Dios, me agrada. Y tu ley está en mi corazón. ¿Qué significa hacer la voluntad de Jehová? Caminar en su ley. Este es un mensaje impopular. ¿Por qué crees que no se habla, no se predica, no se proclama? Porque el diablo está en contra de la ley de Dios y ha convencido a miles de personas que la ley de Dios ya no sirve. El hacer tu voluntad me agrada y tu ley está en mi corazón. ¿Dónde llevaba la placa el sumo sacerdote? En la frente. ¿Qué significa la frente? La mente, el corazón. Quiere decir que su ley debía estar ¿dónde? En su mente, en su corazón, para que camine con Dios. La placa era una etiqueta de lo que tenía que haber adentro. ¿Dónde? En su mente. Y tú sabes que allí, en el arca de la alianza, encontramos 3 cosas que nos ayudan a vivir en santidad. Pero antes, tú dices, pastor, eso era para el sumo sacerdote. Para nosotros, los hijos, los gentiles, es otra cosa. Presta atención a lo que dice el Nuevo Testamento. 1 Pedro 1:15. Aquel que os llamó es santo, también vosotros seis santos en vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Está hablando del Nuevo Testamento, el apóstol Pedro. Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Eres salvo por gracia? Amén. Yo soy salvo por gracia. Nadie es salvo por otra cosa. Pero sin santidad, nadie verá al Señor. Y la santidad tiene que ver con hacer la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios tiene que ver con su ley. ¿Estás entendiendo? Entonces revisa la ley de Dios, no la ley de Moisés, no la ley ceremonial. Hay muchos que confunden, el apóstol Pablo habla, nadie os juzgue en días de reposo. Está hablando pues de leyes ceremoniales. Nadie os juzgue en sábado, había sábados ceremoniales, pero la ley de Dios es eterna. Ahora, otro asunto importante. Dentro del arca de la alianza habían 3 cosas. ¿Recuerdas qué cosa había? La vara de Aarón que floreció,
¿Qué cosa más había? El maná. ¿Y qué cosa es lo que más había? La ley de Dios. ¿Dónde? Dentro del arca de la alianza. ¿Por qué crees que habían estas tres cosas? Porque estas tres cosas revelaban la santidad de Dios y la santidad que Él quiere darnos. ¿Comprendes? Recuerda que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Cuál es la santidad que Dios quiere darme entonces? Vamos a verlo en esos tres elementos. ¿Recuerdas el primer texto que leímos? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¡Ah, qué bonito! Él es el camino, la verdad y la vida. Eso no es poesía, eso es Biblia. ¿Qué significa el camino? Abre tu Biblia. Vamos al libro de Romanos capítulo 7, versículo 12. Romanos capítulo 7, versículo 12. De manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno. Vamos a lo que dice el libro de Romanos capítulo 10, versículo 4. ¿Quién es santo, justo y bueno? Dios. Entonces la ley revela el carácter de Dios. Vamos a Romanos capítulo 10, versículo 4. Dice así, el fin de la ley es Cristo. Aquí dicen, aquí está que Cristo puso fin a la ley. No, aquí está diciendo la finalidad de la ley es hacerte ver tu condición de pecador para que busques un Salvador. Entonces, ¿la ley qué cosa demuestra? El camino. Cuando Jesús me dice, yo soy el camino, ¿cómo descubre el camino? A través de la ley. No, pastor, pero la ley ya quedó atrás, porque ahora somos salvos por fe y gracia. Romanos 3:31. Por fe anulamos la ley de ninguna manera. ¿Estás comprendiendo? Cuando Jesús dice yo soy el camino, la ley me muestra mi condición, no me salva. Pero yo no puedo botar la ley, tirar la ley y decir ya no sirve, porque me muestra el camino. ¿Y qué cosa es la verdad? Juan 17:17, ¿qué cosa dice? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Ese maná que representaba el alimento que era Cristo. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Jesús en Juan capítulo 6 dijo, yo soy el maná verdadero. Yo soy el pan de vida. Pero Juan 17:17 dice que su palabra nos santifica. Entonces, la ley nos lleva al camino de santificación. Y el diablo eso no quiere. La palabra de Dios nos lleva al camino de santificación. ¿Y qué significa la vara? La vida. Porque recuerda que la vara era muerta y la única vara que floreció era la vara de Aarón, representando que Jesús puede dar vida a cualquier persona, no importa cuán seco y muerto puede estar. Eso representa la vida, la resurrección, de muertos al pecado para vivir ahora para Cristo. Ahora fíjate un asunto importantísimo. ¿Recuerdas el sueño que tuvo Jacob de una escalera que unía la tierra con el cielo? Y Jesús dijo en Juan 1:51 que esa escalera era Él. La manera de llegar al cielo es a través de Él. Y el apóstol Pablo en Hebreos 10:19 dice que llegamos a Él a través de Cristo. Por eso Él es el camino. Por Él tengo que llegar al cielo. Es por su gracia. Nadie está diciendo otra cosa aquí. Pero ¿qué significa? Que dice que yo tengo que llegar a Él a través de su cuerpo. Y según la Biblia, el cuerpo de Cristo es la iglesia, donde Él es la cabeza. Pero su iglesia tiene que estar revestida ¿de qué? De lino, de azul y de púrpura. ¿Qué significa? El lino. El lino significa la justificación, el perdón de Dios. ¿Qué significa el azul? La voluntad de Dios a través de su ley. ¿Qué significa la púrpura? La glorificación, porque un día seremos glorificados y estaremos con Cristo para siempre. Tenemos que estar vestidos así. Ahora mira qué interesante. En la vestidura del sacerdote encontramos el proceso de salvación. El lino. Vamos a Apocalipsis capítulo 18. Mira, qué interesante, porque el lino se repite en todo lado. El libro de Apocalipsis capítulo 19, versículo 8. Dice así, Apocalipsis capítulo 19, versículo 8. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, hablando de la iglesia, limpio y resplandeciente. El lino fino representa las acciones justas de los santos. ¿Qué significa? Las acciones de Cristo en mi vida. Porque la gracia que me salva es la gracia que me transforma. Entonces el lino cubre desde la cabeza hasta los pies. Porque Cristo quiere cubrir mi cabeza con su sangre, mi cuerpo con su sangre. ¿Te das cuenta que el lino cubre todo hasta los pies? ¿Y te das cuenta que algunos se quedan solamente en los pies con la justificación? Y